Gracias al Señor de estar nuevamente alabando y adorando al Señor, ¿no? En esta mañana y en este día en particular, el día del Señor. Vamos ahí, por favor, a Hechos, capítulo 12. ¿Se acuerdan que el domingo pasado comenzamos Hechos capítulo 12? Estuvimos viendo hasta el versículo 5, del 1 al 5. Estuvimos viendo, comenzamos a ver esta parte donde ya Pedro deja de ser el protagonista, es la última aparición que vamos a tener y a leer de Pedro ahí en Hechos. Luego después aparece en el capítulo 15 en la asamblea que se juntan en Jerusalén, pero ya después de este relato ya toma la centralidad el apóstol Pablo de todo lo que comienza a hacer, sus viajes misioneros, su obra y cómo Dios comienza a utilizarlo. Pero acá todavía estamos con Pedro y hasta donde nos quedamos el domingo pasado, teóricamente Pedro ya tendría que estar muerto. O sea, no tendría que aparecer en el capítulo 15 de Hechos. De acuerdo a lo que Herodes mandó, dijo que pase la Pascua 8 días y Pedro va a perder la cabeza, como le pasó a Jacob. Y lo que vimos en aquel domingo fue la primera parte de cómo nosotros tenemos que obrar o qué sucede cuando estamos pasando tiempos difíciles. Y sin lugar a dudas, los primeros versículos de Hechos 12 son tiempos difíciles para la iglesia. Son tiempos difíciles como hoy también estamos viviendo. Y ahora vamos a ver del versículo 5 de vuelta, la última parte, aún hasta el versículo 15. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice el versículo 5, terminamos así nosotros, que Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Y el versículo 6 dice, y esa noche, cuando Herodes estaba a punto de sacarlo, dice la Biblia de las Américas, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí se le apareció un ángel del Señor, y una luz brilló en la celda, y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas cayeron de sus manos. Y el ángel le dijo, vístete y ponte las sandalias, y así lo hizo. Y le dijo el ángel, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo lo seguía, y no sabía lo que hacía el ángel. Si lo que hacía el ángel era de verdad, sino que creía ver una visión. Cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salieron y siguieron por una calle, y enseguida el ángel se apartó de él. Versículo 11. Cuando Pedro volvió en sí, dijo, ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. Y cuando llamó a la puerta de la entrada, una sirvienta llamada Rode salió a ver quién era. Y al reconocer la voz de Pedro, de alegría no abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella insistía en que así era. Y ellos decían, es su ángel. Mas Pedro continuaba llamando, y cuando ellos abrieron, lo vieron y se asombraron. Y haciendo señales con la mano para que guardaran silencio, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Y les dijo, informad de estas cosas a Jacob y a los hermanos. Entonces salió y se fue a otro lugar. Cuando se hizo de día, hubo un alboroto no pequeño entre los soldados sobre qué habría sido de Pedro. Versículo 19. Y Herodes, después de buscarlo y no encontrarlo, interrogó a los guardias y ordenó que los llevaran para ejecutarlos. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí por un tiempo. Vamos a ver hoy, en estos breves minutos, cómo Dios obra y cómo es el poder de Dios por medio de la oración. El poder de Dios por medio de la oración.
Muchas veces estamos en situaciones difíciles como cristianos. Tal vez nunca hemos sufrido una persecución como acá, lo está relatando, un contexto de persecución al borde de la muerte, no lo hemos sufrido por predicar el Evangelio, pero sí no ignoramos los ataques del enemigo, como dice el apóstol Pablo, no ignoramos sus maquinaciones. Ataques que tiene contra la iglesia del Señor, contra el Evangelio del Señor, hay ataques. La iglesia está todavía bajo ataque. Y en contextos difíciles, muchas veces de oposición, de culturas, oposición social, recias al Evangelio, donde la iglesia cristiana se cuestiona, como dijimos la vez pasada, como arcaica, como retrógrada, como que echa el pensamiento hacia atrás, como que no sirve para nada para la sociedad. Entonces comienzan a promoverse los valores inmorales. Y así es como hoy estamos viviendo. Valores que son inmorales, contrarios al diseño de Dios. Y ese es el ataque que hoy estamos sufriendo. No persecución, pero sí un ataque directo al modelo de Dios, a la familia, al hombre, a la mujer, a los niños, a la cultura, a todo lo que Dios creó, bueno, hermoso, para que sea glorificado Él. El hombre en su naturaleza pecaminosa lo ha distorsionado. Entonces existe como una desesperanza en los hijos de Dios. Y muchas veces tendemos a estar olvidando que Dios continúa en control de todas las cosas que suceden. Como aquí en Hechos capítulo 12, Dios está al control de Herodes. Dios está al control de los guardias de la cárcel, está al control de Pedro y está al control de las mujeres que están orando en la casa de María. El Señor está al mando aún cuando Satanás descargue su artillería pesada contra la iglesia. Siempre va a estar al control. Y continuando con este mensaje de Hechos 12, vimos cómo un personaje tan nefasto y diabólico como Herodes Agripa es utilizado en los planes de Dios para mostrar Dios su poder y su gloria en el avance del Evangelio. Y lo vamos a seguir viendo. Y ahora vamos a ver la centralidad de todo este relato. Y en esta mañana consideraremos un aspecto importante que la iglesia no debe olvidar, nunca debe olvidar: el poder de la oración. El poder de la oración. El cristiano tiene un arma poderosa dada por Dios para poder estar delante de la presencia de Dios, delante del Padre, y echar mano de eso que el Señor le ha dado a sus hijos para que sus oraciones sean oídas en los cielos y para que Dios ejecute sus planes soberanos. Recordemos que Herodes pretendía que matar a Pedro. Ya la muerte de Pedro era un hecho. Si en aquel entonces hubiesen diarios, ya el diario de la madrugada hubiese estado diciendo de la ejecución de Pedro. Si estaría Crónica Televisión, ya diría que Pedro fue decapitado, porque siempre está antes que ocurran los hechos, dice. Pero no estaba, menos mal. Y si estaba, se iba a llevar una sorpresa. Después de la Pascua, Herodes iba a complacer a los judíos, y esa era la verdad, porque iba a matar a este hombre, por complacencia a otros hombres. Pedro estaba preso, dice versículo 6, custodiado, versículo 5, custodiado por 4 grupos de cuatro guardias, cada uno para que lo vigilaran. 2 guardias, dice el versículo 6, estaban a su lado con cadenas que lo sujetaban y otros 2 afuera. Y terminando la cita, la última parte del versículo 5, dice: la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. El mensaje anterior hice énfasis en la palabra ferviente, no lo vamos a hacer hoy de vuelta, pero la iglesia hacía oración incesante por él. Ahora, imagínense qué estaría pensando Pedro. Ya sabían que lo iban a matar. Jacob ya había corrido esa misma suerte. Pero ahora me surge una pregunta: ¿cómo podía tener tanta paz cuando le quedaban pocas horas para morir? ¿Cómo podía tener este hombre, Pedro, el discípulo del Señor, el discípulo que siempre hablaba antes que pensar sus palabras? ¿Cómo podía ser que tuviera tanta paz? Tal vez 2 cosas sostenían a Pedro: sujetos con 2 guardias y afuera de la cárcel otros 2 vigilando, pero él durmiendo en esa celda fría. En primer lugar, la oración de la iglesia. Y en segundo lugar, que Dios lo sostenía. La palabra de Dios no nos relata los detalles de lo que pensaba Pedro,
pero estaba durmiendo profundamente. Profundamente dormido estaba, no estaba sobresaltado. Ahora, posiblemente Pedro esté sabiendo que él no iba a ser muerto a espada. ¿Recuerdan cuando Jesús le dijo después de resucitado, cuando Jesús se le aparece junto al mar, en el capítulo 21 del Evangelio de Juan, versículos 18 y 19, Jesús le dice a Pedro, ¿cómo iba a morir Pedro? Él le dice ahí que, y aún la traducción de la Vulgata, que es la traducción del latín al castellano, en esos versículos dice lo siguiente, mas siendo viejo, Pedro, extenderás tus manos en una cruz y otro te ceñirá. Posiblemente Pedro tenía la confianza de la palabra de Dios, que su maestro le había dicho hasta la forma cómo iba a morir. Herodes lo iba a ejecutar como se ejecuta a aquellos que levantan dioses falsos en esa época, que era cortándoles la cabeza con una espada. Y Pedro tal vez sabía que no iba a morir así, porque Jesús le había dicho cómo iba a morir. Pero tal vez Pedro sabía que no iba a morir con espada, como lo estaba haciendo Herodes en el caso de Jacob. El versículo 6, noten que hay una reiteración de lo que Herodes iba a hacer. Herodes lo iba a ejecutar. Dice, ya faltando pocas horas iba a ejecutar a Pedro. Y ahí estaba la estricta guardia, pero ¿cuál era la actitud de Pedro? Dormía. ¿Alguien puede dormir cuando tiene problemas? ¿Alguien puede dormir cuando saben que al otro día va a pasar algo que les va a doler o que tienen que enfrentar una necesidad, un problema familiar? ¿Alguien puede dormir sabiendo que al otro día le van a hacer una operación en la cual corre en riesgo su vida? ¿Puede dormir sabiendo que su vida corre peligro? ¿Podría dormir alguien? Pedro dice que dormía. Pongamos un poco de atención a esto. Lo iban a ejecutar y él dormía muy profundamente, porque cuando luego después que él está durmiendo, ahora imagínense qué incómodo, no es que Pedro estaba en la celda durmiendo y se daba vuelta para acá y para allá, el preso estaba sujeto a los guardias que estaban adentro con él. No solo era incómodo para los guardias, era incómodo para él. ¿Cómo podía ser este hombre dormir sujeto a otros? ¿Qué sostenía con tanta paz a este hombre? Bueno, vimos que Jesús le dijo cómo iba a morir. La palabra de Dios se tenía que cumplir. Pero hay otro ingrediente ahí, hay algo central ahí, que es el final del versículo 5. El pueblo o la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. La oración de la iglesia sostiene a otros hermanos. Tu oración, cuando orás por otro hermano, cuando orás por ciertas circunstancias, sin lugar a dudas que Dios comienza a mover su estructura celestial. Dios comienza a mover todas las fichas de todo lo que Él está ordenando, lo que Él ya ha preordenado, lo que Él ya ha declarado, lo que Él ya ha dicho. Dios comienza a ejecutarlo. Por lo tanto, Dios le traía paz, porque la iglesia también oraba por él. Qué emocionante es cuando sabemos que la iglesia ora en medio de problemas, ¿no es cierto? Problemas. Y tenemos una paz indescriptible. No sé si a ustedes les ha pasado, cuando le hemos preguntado a algún hermano, ¿y cómo pasaste la noche? Que no pudiste dormir. Tal vez luego de que te pasó algo, un robo en tu casa, un pariente que se enfermó, un hijo enfermo. No, dormimos tranquilo, en paz, gracias a Dios, no escuchamos nada. Puede ser la oración de la iglesia, la oración de los hermanos, la oración de hermanos que están orando por tu vida. Porque eso es como Dios y de la manera que Dios obra. Por eso Pedro ya sabía que su Señor le dijo, morirás cuando ya seas viejo, y la fe en la palabra de Dios siempre también te dará paz. Siempre te dará paz. Por eso nosotros siempre decimos, hermanos, oren por nosotros, oren por los que estamos enseñando, los que estamos predicando, porque necesitamos tener paz en nuestro corazón también. Tenemos mucha responsabilidad. Vemos los versículos 7 al 11 y ahora noten que comienza un relato
donde Dios nos muestra cómo Él obra de manera sobrenatural, no solo cuando la iglesia ora, sino cómo Él está obrando aún en nuestros días. Dice, y aquí se le apareció un ángel del Señor, y una luz brilló en la celda. El guardia no vio la luz, Pedro menos, porque estaba roncando, estaba tirado, desmayado ahí, durmiendo. Y noten lo que el ángel tiene que hacer. Dice que el ángel tocó a Pedro en el costado. El ángel tuvo que tocar a Pedro en el costado. Y aquí la extraordinaria forma en que Dios guarda a los que son suyos. El Señor envía a sus ángeles ministradores. Entre hoy el pueblo de Dios goza de ese ministerio del Señor, de esa gracia del Señor, que Él envía a sus ángeles, aunque no los veamos. Él está ministrándonos, Él está guardándonos. Tantas veces ángeles se han hecho apariciones físicas, guardando, y nunca nos hemos dado cuenta. Un día nos vamos a dar cuenta en la eternidad. Dios nos va a revelar todas las cosas. Pero acá el ángel se hizo visible. Acá el ángel estuvo ahí. Ahora noten, la palabra aquí es ángel. Es un ángel. ¿Qué es un ángel? Un mensajero. Es un mensajero, persona enviada. Y este es un enviado de Dios. O sea, es un ser creado por Dios, superior al hombre. Es un ser creado por Dios, superior a cualquier hombre humano. Los ángeles son espíritus, y no tienen cuerpos materiales como los humanos, pero su forma es humana. Pueden asumir o pueden ponerse en una forma humana, pueden tomar una forma humana cuando es necesario. Ahora noten el versículo 7, podríamos hablar mucho más de los ángeles. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, tenemos muchas manifestaciones poderosas de los ángeles del Señor. Pero estamos acá en Hechos, viendo cómo este ángel se aparece en la celda de Pedro en un momento crucial. Una luz brillante, gloriosa, y ahora el ángel está ahí, se manifiesta con una luz sobrenatural dentro de la celda, un lugar donde no abunda demasiada luz. No es que de golpe se encendió un foco, un farol. Ahí no había demasiada luz. Y ahora dice que esa luz resplandeció en la celda. Ahora noten ahí que algo pasa. El hombre que viene a buscar el ángel, ¿qué pasa? Está dormido. Está dormido. Se aparece el ángel y Pedro duerme. Entonces el ángel lo mira. ¿Y qué tiene que hacer? Pedro, dale, levantate, Pedro. Noten que Lucas dice, le tuvo que dar un golpe en el costado, como un golpecito, ¿no? Al riñón, no sé a dónde, pero exactamente es en el costado, como despertate, y se debe haber sobresaltado Pedro, porque ahí recién Pedro se da cuenta de esa manifestación gloriosa. Por eso el ángel toma esa forma natural para poder golpearlo a Pedro, y ahí está el ángel y comienza a hablarle, y vemos que el ángel no hace todo por Pedro. No es que el ángel lo golpea y le dice, a ver, Pedro, ¿estás dormido? Extendé el piecito, le me van a la sandalia, al otro, da vuelta la manito atrás. No, lo que está haciendo el ángel, según el versículo 7, la segunda parte, dice, y lo despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas cayeron de sus manos. ¿Cómo se iba a levantar si estaba atado a otros guardias? Pero él se tuvo que levantar, las cadenas cayeron de sus manos. Todo el poder sobrenatural de Dios estaba ahí girando en ese lugar, en ese pequeño lugar. Pero Pedro dice que se levanta y le condujo afuera de la cárcel, abriendo paso a todo lo que estaba delante, dice el versículo 10. Pero noten el versículo 8. Dice, le dijo a Pedro que haga algo. Ponte el calzado y vístete. El ángel se manifiesta con poder, pero le dice, Pedro, ponete las sandalias y vestite. Entonces comienza a hacer todo eso. Ahora dice que pasaron todas las guardias romanas. Y hermanos, la guardia romana no es la guardia de, sin ofender a ninguno de seguridad, no voy a hablar mal de la policía, Adri, quédate tranquilo, de la seguridad privada, ¿no? De esas empresas que contratan y a veces están en los puestos durmiendo. La guardia romana esta custodiaba a los presos. Y si un preso se escapaba, ellos iban a ser ejecutados. Ellos no descansaban.
Ellos debían vigilar muy atentos a esos hombres, ya que si pasaba algo debían pagar con sus propias vidas, como ocurre en el versículo 19, lo que Herodes manda hacer, a matar a los guardias. Ahora esta no era una visión como en Jope. Cuando Pedro se subió a la azotea, él dice que tuvo un éxtasis, una visión, que veía del cielo, que bajaba un lienzo con animales. No, él pensaba que veía una visión. Hasta ese momento parecía que no era real. ¿Cómo puede ser? Se me cayeron las cadenas, voy pasando una guardia, se me abren las puertas por sí solas. Dice que las puertas se abrieron por sí solas. No hubo alguien que las abrió. Se abrieron por sí solas para que la palabra de Dios nos diga exactamente y no queden dudas que esto fue un hecho sobrenatural, hecho por Dios. Las puertas se abrieron por sí solas, pasaron todas las guardias y ahora esto era otra realidad objetiva, no era un sueño. Pedro despierta, versículo 11, y está en plena calle a la noche. Y ahí es donde nosotros podemos ver que ahí en Hechos capítulo 12, versículo 11 dice, cuando Pedro volvió en sí, dijo, ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Hermanos, no tenemos que tener temor, no tenemos que tener temor. Cuando las cosas son llevadas al extremo, llega el tiempo de Dios para ayudar. Cuando todo parece así, que parece que Dios no me ayuda, Dios está ahí, estoy orando, está pasando algo y vemos que no hay respuesta, no tengan temor. Aún en el último minuto Dios puede obrar. Dios puede obrar, confiemos en Él, confiemos en su palabra, confiemos en la oración, confiemos en que la iglesia está orando por lo que te sucede. Qué preciosa imagen de lo que Dios hace con nosotros, también en la liberación en Cristo. Qué preciosa imagen, porque esto era lo que nosotros éramos antes en Cristo. Estábamos en una celda a punto de ser ejecutados, sin escapatoria, encadenados, con todas las puertas cerradas, y vino la mano sobrenatural de Dios para que se cayeran las cadenas, para que nos ciñamos con la ropa y para que caminemos libres donde Satanás nos tenía cautivo. Y ahora poder estar libres en Cristo. Él nos sacó de la cárcel, Él quitó nuestras cadenas. Cuán grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Y esta imagen y esto que le aconteció a Pedro es lo que espiritualmente nos ha acontecido a nosotros. El Señor nos ha rescatado así como rescató a Pedro. Pedro lo entendió así cuando recuperó su libertad. Y el versículo 12 dice que se dirige a la casa donde estaban orando fervientemente por Pedro. ¿Qué orarían? Bueno, que Pedro sea liberado, por eso Dios también obró. Pero dice que oraban fervientemente, y esta era la casa de Juan Marcos. Juan Marcos era un discípulo, era un hombre que predicaba el evangelio, luego va a aparecer en Hechos, era primo de Bernabé, el discípulo, ese hombre que es hijo de consolación, era el primo de él. Y ahora lo atiende, Pedro golpea la puerta y lo atiende una joven llamada Rode. Pero noten lo que dice. ¿Qué pasó? Golpea a Pedro, ella abre y de alegría, ¿qué hace? No abre la puerta o cierra la puerta. Lo ve a Pedro. Ahora, ¿qué? ¿Cómo es esto? Oran fervientemente para que Pedro sea liberado. Dios le hace el milagro y no creen. No creen. Y empezaron a especular y empezaron a decir, a ver lo que esta mujer decía. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo, Rode? Pero acá hay algo maravilloso y no quiero dejar pasar la ocasión de citar a Rode. Rode es una joven que fue utilizada por Dios. Porque cuando en un contexto de persecución, siendo de noche, nadie jamás abre una puerta cuando golpean en la casa de cristianos orando. Porque muy probable que sea la guardia romana para llevarlos detenidos. Pero ahora alguien golpeaba la puerta. Y es Dios que mueve a esta joven a que abra la puerta. No la tenía por qué abrir. Es un contexto de persecución.
¿Le vas a abrir a alguien que puede entrar y llevarnos presos a todos y matarnos, como a Jacob y como a Pedro? Pero ella dice que fue a abrir. Versículo 19 dice, salió a abrirle. Ahora el versículo 16 dice, Rode que corre, le avisa extasiada quién estaba a la puerta y no le creen. ¿Cómo le dicen a Rode? ¡Estás loca! Rode, te volviste loca. ¿Cómo va a ser Pedro? Pedro está preso bajo estricta guardia romana. Faltaba decir, a Pedro lo van a matar, no queda otra. Y entonces, ¿por qué oramos? Estamos orando para acá y lo van a ejecutar. Es que habían estado orando por Pedro. No sé, Señor, liberalo, haz un milagro, Señor, y ahora Pedro aparece, no creen. Ahora puede ser que ellos, y esto nos pasa a nosotros, cuando oramos por algo y ocurre después el milagro o eso sobrenatural, decimos, no te lo puedo creer. Estabas orando, qué sé yo. Fue sanado de algo, no me digas. Y estás orando para que sea sanado, la iglesia está orando. Pero ahora noten que ella, no es que le dicen, sí, puede ser que yo esté media loca, puede ser una visión. Fíjense lo que dice ahí en el versículo 15. Y ellos le dijeron, está loca, pero ella insistía. Insistía quiere decir que sí, es Pedro. Le abrí la puerta, lo vi. Y mientras tanto, imagínense, pum, 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 Pedro golpeando, pum, pum, golpeando en la puerta, porque ahí nos está diciendo, dice, más Pedro continuaba llamando. Pedro estaba siendo cuidadoso con lo que había sucedido, porque procede a contar todo, pero fíjense que el versículo 17 dice que cuando lo vieron a Pedro, dice que ellos abrieron la puerta. Lo vieron y se asombraron. Ahora sí le abren. Lo ven y se asombran. Y entre el asombro seguramente hubo gritos. Ahora, hermanos, no es por... Amo mucho a las hermanas, pero acá las que estaban reunidos eran hermanas, eran mujeres que estaban orando. No da mención de ningún hombre. Dice que acá estaban orando y dice que se asombraron y Pedro tuvo que hacerle señal, cállense, señal de silencio. Esa palabra de señales como se hacía antes cuando se levantaba la mano y el pueblo hablaba y un emperador quería hablar o un heraldo quería hablar y tenía que hacer silencio. Pedro decía, cállense, tal vez no sé con nosotros, cállense, no hagan tanto lío. Entonces ahí les dice, les cuenta todo. Les contó todo, dice versículo 17, les contó todo, quiere decir que les dio un informe detallado de lo que había sucedido. Por eso para mí que estas eran todas mujeres. Porque vieron que a las mujeres les gusta que le cuenten detalle por detalle, no general. Entonces dice que Pedro les detalló todo lo que había sucedido. Ahora versículo 17b dice, informad a Jacob y a los hermanos. Jacob es al que Jacob le quería que le avisen Pedro, no es al que habían matado. Es a Jacob el que era el hermano Santiago, el hermano del Señor o el medio hermano del Señor. Hago esta aclaración porque me parece que escuchando el video anterior yo dije que era Jacob el hermano de Jesús, pero en la introducción dije que era Jacob el hijo de Alfeo, me parece que era, y es así, o sea, no era el hermano de Jesús. No hay problema, no me van a apedrear por eso. Este Jacob, Santiago, el hermano del Señor, y dice, cuando dice a los otros hermanos, infórmenle a los otros hermanos. Por eso es probable que las que estén orando ahí eran todas mujeres. Dice, informen a los que se están congregando ahí en Jerusalén lo que ha sucedido. Y a su vez, Pedro tiene que decir, informen a estos, informen a este, porque la iglesia había sido dispersada por la persecución. Seguimos ahí, también acá en esta reunión de oración, que es la casa de María, que es probable que ahí estén reunidas, porque nos dice el texto. Ahora, ¿por qué Jacob? Informen a Jacob. ¿Por qué no avísenle a Pablo o a Silas, si él lo conocía? ¿O por qué no avísenle a otro discípulo? Avísenle a Juan o a otro. Jacob, porque Pedro lo consideraba muy importante para la iglesia.
Pedro lo consideraba como una columna para la iglesia. Pedro lo consideraba como alguien, a Santiago como alguien que era muy importante. Si bien no era parte de los 12 de los discípulos, no era apóstol, pero él lo consideraba parte de la iglesia. Y los apóstoles del Señor lo tenían en gran estima. No sabemos bien dónde fue Pedro después de esto, ¿no? Lucas acá no da mucha información, porque el texto nos dice que él se fue a algún lugar, pero lo concreto es que se fue a un lugar donde Herodes Agripa no lo supiera, eso es seguro, donde no lo pudieran encontrar. Porque luego, como les dije al principio, vuelve el relato en Hechos capítulo 15, ahí de vuelta aparece Pedro. Ahora, después de esta salida, ya no lo vamos a ver más a Pedro, ya no lo tenemos más a Pedro, porque dice que él se fue a otro lugar, salió y se fue a otro lugar. Deja la ciudad. Él vuelve en Hechos capítulo 15 cuando muere Herodes Agripa. Y él ahí hace Pedro su aparición pública. Ya muerto Herodes Agripa, él regresa. Versículos 18 y 19, los últimos ahí. Bueno, cuando se hizo de día, imagínense, se despiertan los guardias. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Dónde está Pedro? ¿Dónde? Las cadenas, las puertas abiertas, la guardia, el alboroto, en los que estaban afuera. ¿Dónde está? ¿Qué se hizo? Un túnel, ¿qué hizo? Los guardias, nadie lo vio, nadie desapareció, desapareció, nadie vio nada. Ahora dice que comienza a interrogar, dice ahí, hubo un alboroto. ¿Y tenía que haber alboroto? Obvio. La guardia romana, la estricta guardia romana, se le escapa a un preso que no es un sedicioso, no está armado, no, nada, era alguien que predicaba el evangelio y lo detienen por eso y ya lo iban a ejecutar. Herodes ya tenía preparada la espada para que le bajen y le corten la cabeza. Y lo que se esperaba, ¿qué hace Herodes? Interroga a la guardia, muy probable es que fueran un total de 16 soldados que Pedro pasó. Todo el camino, el trayecto hasta que llegó a la calle, él pasó 16 soldados y no lo vieron nadie. Ni a él ni al ángel. Impresionante, hermano. ¿Cómo puede ser? Y que las puertas se abran por sí solas. Fue una vida maravillosa. Y ellos eran responsables con sus propias vidas por el preso. Ellos eran responsables. Uno dice, oh, pobre soldado, lo van a ejecutar. Los planes de Dios son así. Todas las almas son mías, dice el Señor. El proceso, Herodes lo interroga de manera exhaustiva, legalmente, porque usa el código de las leyes vigentes. Se te escapa un guardia que va a ser cortada la cabeza, tenés que morir de la misma manera. Y Herodes los manda a ejecutar de la misma manera. Luego dice el versículo 19 que Herodes Agripa acude a Cesarea. Dice ahí, finaliza nuestro texto. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí por un tiempo. Posiblemente él viajó porque había unos juegos, tipo Juegos Olímpicos, que el emperador Claudio hacía en honor a él y a todo su reino, y invitaba a otros, y se fue. O sea, esto da a entender que Herodes siguió su vida normal. No importa, se debe haber quedado con la sangre en el ojo, yo lo voy a encontrar. No se me va a escapar. Ahora me saqué la gana con los guardias, lo ejecuté para que vean que esto va en serio. ¿Qué podemos ver acá, hermanos? ¿Qué nos deja ver esto? Acá vemos cómo Dios obra cuando la iglesia ora, sin lugar a dudas. Más allá de los detalles que podemos ver, de las perlitas esas que podemos ver, lo central es, cuando Satanás hace lo peor, los cristianos pueden volverse a Dios en oración y saber que Él va a obrar. Saber que Dios va a obrar. Cuando oramos por otros, el Señor va a traer paz, no dudemos eso. Cuando nosotros oramos por otra persona, Dios va a obrar paz en esa persona. Dios va a traer paz a ese contexto. Dios obra aún cuando tenemos incredulidad. Oramos y no creemos. ¿Qué pasa? Nos pasa muchas veces. Cuando hay incredulidad, oramos y no creemos que Dios obra, que Dios lo puede hacer. Acá vemos que Dios obra aún a pesar de nuestra incredulidad. Dios va a obrar igual. Y Dios va a honrar las oraciones de sus hijos y Él va a ser glorificado.
Él igual va a honrar la oración de sus hijos, aunque sean incrédulos, va a honrar esas oraciones, pero Él va a ser glorificado. El nombre de Él va a ser glorificado, porque Él va a cumplir sus propósitos. Y cuando las cosas llegan al extremo, Dios siempre llega a ayudarnos, siempre llega a ayudarnos. El Señor siempre nos va a dar esa liberación. Y esta liberación de Pedro representa nuestra liberación que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Esta es la liberación que nosotros pudimos y nos dio el Señor. No solo proclama libertad a los cautivos, sino que los saca de prisión. Los saca de prisión, le da la vida, le da la fuerza para que podamos salir de esa prisión. Y muchas veces pasa esto y Dios nos rescata de nuestra libertad espiritual y no nos damos cuenta. Cuando Dios nos salvó, no nos damos cuenta cómo pasó. Lo mismo que Pedro. Y en un momento nos damos cuenta y después de años tal vez decimos, gloria a Dios, el Señor me liberó de mis pecados, me salvó, me sacó de la cárcel de opresión que estaba de los vicios, me libró de la mentira, del engaño, me libró y ahí nos damos cuenta y damos gloria a Dios, porque ahora estamos parados en el medio de la calle, nos damos cuenta de todo lo que pasó, sobrenaturalmente. Nuestro rescate fue sobrenatural. Nuestro rescate siempre, la vida de un hombre que Dios salva es sobrenatural. Confiemos también en orar y confiar en el Señor, hermanos. Lo que deseamos con más fervor muchas veces es lo que menos creemos. Lo que deseamos con más fervor, mis hijos, Señor, quiero que se conviertan, pero ya están crecidos, son delincuentes. No importa, hermano, orá con fervor, porque cuando los tengas delante tuyo y tal vez un día te digan, no sé, quiero conocer a Cristo, quiero servir al Señor, quiero seguirlo, tantas veces me dijiste, no me doy cuenta, ¿y ahí qué vamos a hacer? No te puedo creer, ¿de verdad me lo decís? No, gloria a Dios, Señor, respondiste mi oración. Por lo tanto, hermanos, confiemos en la oración y usemos la oración como ese medio que Dios nos ha dado para que Él continúe moviendo su estructura angelical, espiritual, que no vemos, que está acá, pero no la vemos. Pero Dios lo está haciendo aunque no lo veamos. Por eso creemos por fe. Si Dios lo permite, el próximo domingo, no sé si el próximo o el otro, porque el otro es Santa Cena, vamos a ver la severidad y la bondad de un Dios santo. Cómo Dios es un Dios severo, es un Dios de ira. Sus atributos, uno de sus atributos es la ira, pero a su vez es un Dios bondadoso. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu gran amor y tu misericordia, Señor. Te damos gracias porque en este relato de Pedro, en Hechos capítulo 12, lo que le ocurrió, la liberación sobrenatural, que tú orquestaste todo, Señor, y estabas ahí para obrar liberación en el tiempo preciso, en el tiempo exacto, Señor. Lo hiciste para tu gloria. Te damos gracias porque nos deja ver, Señor, que cuando oramos, la iglesia ora, unida, los hermanos oran, Señor, tú honras esas oraciones y tú respondes las oraciones de tus hijos. Ayúdanos a ser fervientes en la oración. Ayúdanos a echar mano de la oración cada día, Señor. Que nos postremos y nos inclinemos a ti cada día. Que cuando vengamos aquí a orar, Señor, nuestra alma se derrame del trono de la gracia, Señor, con actitud ferviente hacia un Dios 3 veces santo, que es el Rey y el Soberano. Señor, gracias porque continúas obrando en tu iglesia, Señor. Gracias, Padre, porque continúas obrando en favor de tus hijos. Y sobre todas las cosas, gracias, porque esto nos hace ver, Señor, lo que ocurrió en nosotros, en el ámbito espiritual, cómo fuimos librados de la cárcel. Gracias, Señor, porque no podíamos escapar. Nuestra sentencia era segura, la muerte. Pero, Señor, tú enviaste a tu Hijo Jesús. Y ahí, Señor, moriste en la cruz por nuestros pecados. Y, Señor, un día se nos hizo la luz en medio de las tinieblas. Cuando no nos podíamos despertar, Señor, cuando estábamos muertos, no teníamos habilidad para despertarnos. Señor, tuviste que resucitarnos. Y ahí, Señor, nos dimos cuenta que tú nos habías venido a rescatar
porque las cadenas se nos cayeron y porque las puertas se abrieron y ahora estamos libres, Señor. Aquí estamos libres todavía, Señor, y ya vivimos para tu gloria y para tu honra, Padre. Te damos gracias, bendito Salvador. Gracias por tu evangelio y gracias por esa libertad que has traído. Ayúdanos a vivir conforme a tu palabra y ayúdanos a vivir conforme a saber, Señor, que mueves tantas estructuras para cuidarnos. Gracias por esos ángeles ministradores que están alrededor nuestro guardándonos, Señor, guardando a cada uno de tus hijos. Ángeles que están a nuestro servicio, Señor, pero no porque seamos sus dueños, sino porque tú eres el dueño y eres el creador y eres el que los envía para servicio de tus hijos, Señor. Gracias, Padre. Te honramos y te damos toda la gloria a ti, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.